cuenta que eso era un montaje para desprestigiar y para hacerle daño y llevar a la cárcel al almirante Bachi. Esta nueva revelación reabre ante la opinión pública el caso del contraalmirante Arango Bachi, quien tras una brillante carrera militar fue acusado, encarcelado por 18 meses y luego absuelto por la justicia colombiana de haber recibido sobornos de un cartel de la mafia. Acabaron con mi carrera de 36 años sin hacer absolutamente nada. Pues yo creo que eso tiene que tener una respuesta ante el país, tiene que tener una respuesta de que quién hizo esto. Que el señor almirante Chandía, hoy director de la central, dé la cara. Usted hizo el montaje, usted sabía que las pruebas eran falsas, pídale disculpas públicas, usted que estuvo en mi oficina. Buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña un alto oficial de la República de Colombia, de la Armada Nacional. Fue jefe de división y departamento, secretario privado comandante Fuerza Naval del Caribe, gerente astillero naval, ingeniero en jefe de la fragata ARC Caldas, subdirector administrativo Hospital Naval de Cartagena, jefe de departamento de las relaciones cívico-militares de Estado Mayor Naval, oficial de enlace de agregados militares acreditados en diferentes embajadas de Colombia. En el año 1998 ocupó el cargo del secretario privado del ministro de Defensa Nacional. En el gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango fue el jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República. Fue el director de reclutamiento y control de la Reserva Naval. En el año 2002 se desempeñó como director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Para el año 2004 fue comandante naval de Departamento de San Andrés y Providencia, para luego ser el director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. En el año 2006, en una tarea encomendada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es designado como director general de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Una vez culminados los Juegos Deportivos, fue presidente de la Corporación para el Desarrollo Tecnológico de la Industria Naval Marítima y Fluvial, Cotecmar, y director de Distriseguridad Cartagena para el año 2012. Cuenta con 10 distinciones y reconocimientos, entre ellas la Orden de la Democracia, la Orden de Boyacá, la Medalla Coronel Ferguson de la Presidencia de la República. Una carrera militar intachable de 36 años de servicio a la Armada Nacional. Él es el almirante Gabriel Arango Bachi. Buenas tardes, almirante. Bienvenido a Argumentos y Opiniones. Muchas gracias, Arturo, por la invitación y un saludo cordial para usted y todas las personas que lo acompañan en Argumentos y Opiniones. Gracias, almirante. Almirante, primero que todo, cuéntenos quién es usted y cómo inició su vida militar. Bueno, yo creo que mucha gente en el país conoce mi trayectoria por ese desafortunado problema que tuve hace ya casi, Arturo, 11, 12 años. Pero yo soy una persona que nací en Barranquilla. Mi padre, cuando yo nací, mi padre era alcalde de Barranquilla. Siempre me picó un poco la política, pero no me dediqué a eso, sino tuve un cierto inclinación hacia la Armada, la vida militar, y en Barranquilla hay una base muy grande de la Armada, y entré a los 17 años a la Armada. Estuve 36 años en la Armada. Llegué a ocupar cargos muy buenos, muy importantes, hasta que desafortunadamente, como le digo, desafortunadamente el tiempo y el destino lo hace, de esos golpes y es tan duros, lo hacen dar a uno la vuelta a 180 grados. Yo nunca me esperé tener que vivir un asunto como el que me tocó vivir, después de haber hecho una carrera de 36 años sin ningún llamado de atención, sin haber ido nunca a un juzgado, sin haber tenido nunca un cuestionamiento. De un momento a otro se rompe uno la vida en dos. Pero bueno, esas son cosas que, como yo le he dicho no solamente a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, hay que pasar la página con el favor de Dios y tenemos que salir adelante, nunca mirar hacia atrás, adelante siempre. De acuerdo, almirante. Almirante, ¿cómo fue su vivencia al interior de la Armada Nacional? ¿Cómo fue? ¿Cuál, Arturo? La vivencia al interior de la Armada Nacional. Hombre, pues, mire, Arturo, la vida en la Armada es una vida de mucha disciplina,
de mucha parte académica. Durante el tiempo que yo estuve, compartí profesionalmente con grandes personas, con grandes profesionales. Desde muy joven asumí una serie de responsabilidades tan grandes que lo hacen a uno pensar en un futuro mucho más sólido y serio. Yo desde que tuve el grado de teniente de fragata me asignaron a ser ingeniero jefe de un buque. Cuando yo fui ingeniero jefe de un buque salíamos a navegar durante 15, 20 días, 6 meses, 4 meses, y ahí asume una responsabilidad de uno muy grande. Luego, a medida que uno va ascendiendo, las responsabilidades se acentúan, pero llega un momento en que la parte profesional de la institución lo lleva a uno a tener una posición mucho más firme en cualquier momento de la vida, y eso fue lo que me ayudó mucho a mí en este caso. Pero yo en la Armada, hasta el grado de capitán de navío, tuve cargos muy importantes, como ser director, me gustó mucho la parte académica, director de la Escuela Naval de Suboficiales, luego fui director de la Escuela Naval de Cadetes. El presidente Uribe me nombró al mismo tiempo, siendo presidente siendo director de la Escuela Naval, me nombró presidente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, que estaban realmente en manos de una pelea política horrible, y fueron casi 18 horas al día trabajando, pero salieron de la mejor forma posible. Fui agregado adjunto naval a la Embajada de Colombia en Washington. Fui comandante naval del departamento de San Andrés y Providencia. Fui jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República con el doctor Andrés Pastrana. Y por último ocupé el cargo llegué a ser secretario privado del ministro de Defensa, del doctor Gilberto Echeverri, que en paz descanse, y del doctor Rodrigo Lloreda, un poco tiempo, pero dos personas que me dejaron una gran enseñanza. Y por último ocupé la presidencia del COTECMAR, que son los astilleros de la Armada, donde ahí pasé a retiro. De acuerdo, almirante. Almirante, entrando un poquito en materia, sabemos que altos funcionarios de la Armada en el año 2007 le mostraron al ex vicepresidente Francisco Santos unas pruebas las cuales eran falsas, dañándole una carrera militar intachable de 36 años de servicio, enmancillando su buen nombre e impidiéndole su libertad. Almirante, ¿nos podría relatar cómo fue lo sucedido? Sí, claro, cómo no, Arturo. Bueno, realmente lo que a mí me pasó fue un asunto supremamente, para mí, no solamente extraño, sino sorpresivo, porque cuando a los generales y a los almirantes de la República los van a llamar a esa dignidad tan grande, les hacen una investigación minuciosa de su vida, minuciosa. Y le investigan quién es su familia, de dónde viene, quiénes son sus hermanos, quiénes son, todo. Y pues yo me sometí a eso sin ningún inconveniente, porque pues como se sometieron la mayoría de mis grandes compañeros que también merecían llegar a esa dignidad de ser oficial de insignia, o sea, almirante de la República. Y resulta que siendo inicialmente director de la escuela, comandante en San Andrés, comandante naval, habiendo trabajado durante 3 años como almirante, siendo presidente de los astilleros de la Armada, aparece de un momento a otro un recibo que lo entregan aquí en Cartagena, en la calle Larga, diciendo que el almirante Arango había recibido $115,000. Lo que más me duele a mí es que tal vez, Arturo, me tasaron muy bajito. Ellos creían que un almirante de la República se va a vender por $115,000. Eso es supremamente, es de las cosas, yo se los confieso, de las cosas que más me dolió a mí en el alma, es que me hayan sacado primero con un recibo, con una huella falsa, y segundo,
con una cifra insignificante. Entonces ahí se da uno cuenta realmente de la calidad del comandante de la Armada que teníamos en este momento y de la calidad de otros. Nunca me llamaron a preguntarme si había un recibo, si había algo que me pudiera a mí comprometer, sino que desafortunadamente de un momento a otro me dijeron, pasa a retiro. Pues yo llevaba me faltaba muy poco tiempo para ascender al próximo grado. Y pues yo dije, tal vez mi comandante no quiera trabajar conmigo. Yo pasé al retiro sin ningún inconveniente. Más o menos a los 2 meses me dicen, mire, están diciendo que usted pasó, lo llamaron a retiro por actividades de narcotráfico. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser posible si no tengo ni idea? Entonces yo pedí una reunión con el comandante de la época y le pregunté si había algo y me dijo, no, contra usted no hay nada. Contra usted no hay nada absolutamente, solamente a todos nos llega el momento del retiro. Y resulta que ellos, ahí es donde se ve la mala fe, ellos tenían un recibo guardado hacía 3 meses, 4 meses atrás. Afortunadamente, Arturo, el ministro de Defensa de la época, que no quiero casi ni que mencionarlo, un tal Santos, me dijo a la prensa en una rueda de prensa que sí había una investigación contra mí por actividades de narcotráfico, pero que no decía más nada para no entorpecer la investigación. Y resulta que no había tal investigación. Entonces, digo yo, afortunadamente, el ministro de la época, Santos, dijo eso porque obligó a los que tenían el recibo guardado después de 4 meses, los obligó a que sacaran el recibo y lo mandaran para la fiscalía. Si el ministro Santos no dice que hay un recibo con una huella mía, yo nunca me hubiera dado cuenta, porque eso los obligó a estos señores que tenían de la inteligencia y el comandante de la Armada en ese momento, que tenían guardado el recibo, los obligó a enviarlo a la Fiscalía General de la Nación. Ahí arranca esa investigación tan horrible. Yo le pedí al fiscal general de la época que me escuchara en una versión libre, porque se los confieso, yo no tenía ni idea de dónde venía este asunto, no sabía de qué me acusaban. Y resulta que no, el fiscal, desafortunadamente, el fiscal que era el doctor Iguarán, no sé, pues yo hablé con él, pero no le puso el empeño o se dejó engañar muy fácil, que eso es muy lamentable en un fiscal general. Se dejó engañar muy fácil porque ni siquiera me escuchó en versión libre, pero era porque había una injerencia del señor Santos en ese asunto. Y resulta que la propia Fiscalía General de la Nación dice que el recibo es un recibo con una huella falsa. ¿Cómo es posible que yo pierda mi carrera de 36 años en la Armada, 36 años de una carrera impecable, y me saquen por un recibo falso, por un error de esos? En la misma fiscalía dice que era la huella mía, pero puesta por medio de un sello. Ahí es donde a uno le duelen esas cosas y ese es el problema que tenemos en Colombia hoy con esta justicia tan tétrica que tenemos, porque yo llegué, se lo confieso, yo llegué confiado en que la Fiscalía General de la Nación iba a buscar la verdad, y resulta que la Fiscalía General de la Nación se volvió mi peor enemigo. No buscó la verdad, buscó de pronto favorecerse entre ellos, y así fue, pero afortunadamente salimos adelante. De acuerdo, almirante. Almirante Gabriel Arango Bachi, ¿por qué el nombre del almirante Álvaro Echandía Durán se ve implicado en el caso? Cabe resaltar que el almirante Echandía ocupó los cargos de exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y fue excónsul de Colombia en Washington. Esto en el gobierno del señor Santos. El almirante Echandía
compañero mío de Armada, entramos en el mismo día a la Armada, hicimos la carrera juntos, yo nunca tuve ningún problema. El problema de estas instituciones que son piramidales es que cuando vamos llegando todos al mismo punto arriba, comienzan desafortunadamente las deshonestidades, las zancadillas, comienzan los codazos, comienzan la mala fe para poder llegar uno solo arriba. Y eso fue lo que le pasó a este Echandía. Nunca fue mi compañero de entrada a la Armada y de un momento a otro nunca me dijo nada. Cuando él era director nacional el director naval, director de inteligencia naval, aparece el recibo. Nunca me preguntaron si ese recibo era mío o preguntarme, mire, ¿se va a investigar esto? Absolutamente nunca. Se han callado y me sacaron con un recibo falso. Este señor, que de inteligencia conocía muy poco, en 2 o 3 meses, a raíz del caso mío, se volvió la persona más importante y que más conocía inteligencia en el país. Tanto es que una vez retirado de la Armada, el señor Santos, que ya es presidente de la República, lo nombra director nacional de inteligencia. Ahí, en ese cargo, comete más o menos los mismos pasos que hizo conmigo cuando hubo el famoso caso del hacker, donde le robaron así abiertamente las elecciones al doctor Oscar Iván Zuluaga. Fue el mismo modus operandi. Fueron primero a hablar con el fiscal. Primero hablaban con el fiscal, le mostraban unas pruebas que eran muchas pruebas falsas y le entregaban eso al fiscal y ellos después se retiran a mirar por detrás. Y el fiscal va y cae a la entidad o a la persona, como me pasó a mí, y queda uno metido en un problema donde realmente es difícil después, si no tiene uno todos los argumentos, defenderse. Afortunadamente yo pude hacerlo. Lo del hacker ayudó a que Santos se reeligiera. Le robaron las elecciones al señor Oscar Iván Zuluaga y también lo metieron a él, a su hijo y a algunas personas en unos problemas gravísimos que todavía hasta hoy aún persisten. De acuerdo, mira. Desafortunadamente, ese tipo de casos, como el del señor de hacker, Echandía, lo que hizo con el hacker y lo que hizo para ayudar a que Santos se reeligiera, aparentemente el pago fue que antecitos, unos 6 meses, 8 meses antes de que terminara la presidencia de Santos, lo nombraran cónsul de Colombia en Washington. El mismo vicepresidente Francisco Santos le había dicho a él unos meses antes, hombre, que él le pedía que se retirara de la dirección de inteligencia, que renunciara porque él lo había engañado. Él fue a mostrarle unos recibos falsos contra mí. Pero como ahí está en juego muchas cosas, presidencia de la República, la reputación del uno y del otro, pues el premio por haber hecho lo que hizo con el hacker, por haber dañado la campaña de Zuluaga y por haber hecho reelegir a Santos, fue que lo nombraran cónsul de Colombia en Washington. Y lógicamente que el tipo le tocó renunciar cuando nombraron a Francisco Santos embajador en Washington. Y le tocó renunciar porque ya Francisco Santos le había dicho, hombre, que renunciara porque él lo había engañado acá en Colombia. Entonces alcanzó a estar, creo que 6, 8 meses de cónsul como en pago, en agradecimiento de lo que le hizo a Santos en el periodo, en su segunda reelección. Ok, almirante.
¿Considera usted, almirante, que el señor Álvaro Echandía, por su caso y por otra serie de persecuciones políticas en el gobierno Santos, temiendo que la justicia investigue y castigue los delitos cometidos por él, resolvió jugarse la carta de asilo político en los Estados Unidos? Yo creo que eso es como dicen, tratar de buscar un salvavidas, buscarle una salida política a unos errores que cometió ese señor estando acá en Colombia, y que realmente, ojalá, digo yo, pudieran los Estados Unidos, el gobierno americano, investigar o preguntar al gobierno colombiano por qué el señor Echandía está pidiendo asilo político. Cuando yo me asilo políticamente es porque tengo alguna persecución política en mi país, o porque me siento acosado, no solamente políticamente, sino por las entidades, por los grupos al margen de la ley. Entonces, yo no creo que este señor tenga ningún tipo de actividad de este tipo para ir a pedir asilo político en el gobierno americano. El que debe cualquier cosa, teme por cualquier cosa. A ese señor le cerraron esas investigaciones, han estado tratando de obstaculizar las investigaciones del hacker y las investigaciones que tenía pendiente, y la mejor forma es de no volver al país, de que el gobierno americano le dé un asilo que no se lo merece, porque realmente ese señor Echandía no merece ningún asilo, sino debe venir a responder aquí por todo el daño que le causó al país, por todo el daño que causó a otras personas. De acuerdo. Almirante, ¿qué pasó con la investigación penal en contra del exministro Juan Manuel Santos, el almirante Barrera Hurtado y el capitán de navío Tobar Neira? Mire, Arturo, yo fui de las primeras personas que supe por una vez terminó el juicio, averiguando qué había pasado con eso. Me dijeron que realmente el fallo de la Corte, cuando se le pidió al fiscal general, el segundo fiscal de la Fiscalía General de la Nación que llevaba mi caso, retomó el caso y le dijo, lo leyó durante más de 10, 15 días y le dijo al fiscal general que no habían argumentos para acusarme a mí ante la Corte, y mucho menos para condenarme. El fiscal en ese momento ya había salido el doctor Iguarán y estaba el doctor Mendoza Diago. Extrañamente, no sé por qué Mendoza Diago dijo que pidieran mi absolución, pero que no compulsara copias. No sé por qué, porque si la Fiscalía General de la Nación se dio cuenta de todas las falsedades y de todas las mentiras que habían hecho, era para que la misma Fiscalía compulsara copias. Desafortunadamente así no fue. La Procuraduría, contrariamente, sí salió pidiendo compulsa de copias contra el ministro de la época, Manuel Santos, contra el señor Guillermo Barrera, que era desafortunadamente comandante de la Armada, y contra un joven contraalmirante llamado apellido Tobar Neira, que pues yo casi ni lo conocía yo, ese joven, a pesar de estar en la Armada. Pero lo que uno dice es, ¿por qué la investigación, la compulsa de copias no prosperó? ¿Por qué no prosperó? Eso es una pregunta, por ejemplo, para hacerle al doctor Mendoza Diago. ¿Qué hizo el doctor Mendoza Diago con el fallo de la Corte? ¿Quién le llevó a Juan Manuel Santos la absolución de la investigación? El doctor Mendoza Diago le debe decir al país quién absolvió o quién investigó y absolvió a Juan Manuel Santos por orden que había dado la Corte
en la compulsa de copias. Él nos debe decir, porque él sabe. Y el doctor Montealegre con el señor Perdomo nos tienen también que decir por qué archivaron dos veces las investigaciones que habían en la fiscalía. Ellos preguntaron que si habían pruebas y se les contestó que así habían pruebas sobrevivientes. Sin embargo, Montealegre y Perdomo cerraron por segunda vez las investigaciones contra Tobar Negra y el tal Barrera ese. La cerraron. Entonces había algo que realmente estaban protegiendo, algo estaban protegiendo. Y la mayor parte de la gente dice lo que estaban protegiendo era Santos. Desafortunadamente, Arturo, yo quedé en un interregno entre la salida de Santos del Ministerio de Defensa y su aspiración presidencial. Y lo más fácil, no podían decir que yo iba a salir libre en este asunto o que como efectivamente lo fue y su campaña. Lo más fácil era decir, mire, terminen de hundirlo para que no salga la verdad. Y eso fue realmente lo que pasó. Desafortunadamente, esa es nuestra justicia. Ok, almirante. Almirante, siguiendo con el tema, hemos evidenciado falsos positivos judiciales al interior de las fuerzas militares. Estoy seguro que muchas personas no sabían de su caso, otros sí. Como también un caso muy conocido en Colombia, el cual es el coronel Hernán Mejía. Almirante, ¿usted se sintió abandonado por parte de las fuerzas militares o del Estado colombiano cuando estuvo inmerso en el proceso judicial? Mire, yo realmente en ese momento sí me sentí completamente abandonado. Yo creí que mi institución me iba a dar la mano. Ahí hay un personaje supremamente funesto en esa época, en ese interregno que también ocurre, lo del coronel Hernán Mejía, un soldado ejemplar del ejército de Colombia, una persona muy reconocida que luchó contra la FARC, que hizo operaciones que muy poquita gente había hecho, pero que realmente cuando ocurren las cosas hay un personaje funesto en el Ministerio de Defensa, que era el viceministro, y era el tal Sergio Jaramillo. Ese tipo, Sergio Jaramillo, es de lo peor que le ha podido pasar al país, y lo tenía Santos de viceministro. Ese señor fue el que ordenó o enfiló todas las pruebas y las cosas para que el coronel Mejía fuera sometido a ese escarnio público. Y ese señor, yo lo sé porque ya me lo han dicho muchas personas, también tuvo gran injerencia, porque era muy amigo del tal almirante Chandía, y tuvo gran injerencia en el caso mío. Este señor Jaramillo conocía muchas cosas y manejó mediáticamente estos dos casos. Desafortunadamente, y le digo, en el caso mío, nunca en la vida se había visto que a un almirante o a un general de las fuerzas militares lo demandaran en la misma institución. Ellos fueron y le dijeron a Santos, pero promovido por Barrera, Echandía y Sergio Jaramillo, y el Ministerio de Defensa terminó demandándome por creo que 50, 60 mil millones, no recuerdo ahora mismo, pero el mismo Ministerio de Defensa poniéndome una demanda. Nunca se había visto eso, en ningún momento se había visto eso. Creo que por gastos del combustible, cosas que nunca pasaron, pero realmente en ese momento, y desafortunadamente, como estaban comprometidos, el comandante Barrera estaba comprometido, ese almirante Chandía estaba comprometido, el sinvergüenza ese de Sergio Jaramillo, porque se lo puedo decir claramente, es un sinvergüenza de primera categoría. Ese tipo, no sé de dónde salió ese señor a formar parte de un ministerio tan importante como es el ser viceministro de las fuerzas militares. Y después de esta debacle que nos hizo en el proceso de paz,
no sabemos la injerencia que tuvo ellos para poder denunciarnos al general, al coronel Mejía, y también en el caso mío entablarnos una demanda. Nos sentimos abandonados. En el caso mío yo me sentí completamente abandonado porque no vi ningún respaldo. Además, acuérdese que a ellos no les interesaba que salir a responder, porque ellos eran los que habían hecho el montaje, ellos, y no podían salir en ese momento a decir, hombre, sí, reconocemos el error, siendo que estaba ya el que era ministro en ese momento aspirando a ser presidente de la República. Eso tiene sus connotaciones, y todo eso pues ya lo sabemos y lo conocemos, y la mayoría de la gente nos contó qué era lo que había pasado. La interrogante que nos debemos hacer es si esto le pasó a un almirante de la República, un alto oficial de la Armada Nacional. ¿Qué puede esperar un ciudadano común y corriente? Hemos visto que un falso testimonio termina condenando y enmancillando el nombre de un ciudadano inocente, a lo que podríamos decir un sicariato moral. Almirante, continuando con la entrevista, ¿considera usted que las altas cortes están acomodadas y protegen a dirigentes políticos? Mire, uno de las cosas más reprochables que hay en Colombia es el cartel de los falsos testigos. Hoy en día, desafortunadamente, cualquier persona acusa a una persona honesta, un sinvergüenza, un delincuente, un bandido, y se lo digo por experiencia propia. A mí aparecieron tres delincuentes que nunca en la vida sabía ni había conocido, salieron a declarar en el caso mío. Y el fiscal, yo le demostré al fiscal que yo no tenía nunca en mi vida una tacha, no había ido en un juzgado, y venían tres delincuentes que eran narcotraficantes, bandidos, sinvergüenzas, traficantes de información, y el fiscal del caso, un señor Sarabanda creo que era, no me acuerdo, le creía todo a esos delincuentes, y a la persona honesta no le creía nada. Hoy estamos viviendo ese asunto. Hoy estamos viendo no solamente el caso del presidente Uribe, estamos viendo el caso de una gran cantidad de gente en Colombia que son acusados por delincuentes, bandidos, narcotraficantes, y resulta que la Fiscalía General de la Nación o los altos magistrados de las altas cortes le están creyendo al delincuente. Muchas veces uno pregunta, ¿cómo es posible que un alto magistrado de una alta corte no tenga la capacidad de discernir quién es una persona honesta, quién es una persona que tiene valores, que tiene ética profesional, y de un delincuente, de un narcotraficante, y le crean al narcotraficante y no le crean a la persona honesta? No solamente, como le digo, en el caso de Uribe o de Andrés Felipe Arias o de mucha gente, pero se lo digo por la experiencia que yo viví. Hoy en día tenemos un gran desprestigio de la justicia colombiana. Desafortunadamente, el problema de Colombia hoy por hoy, además del problema grave del narcotráfico, es la falta de justicia. Mientras no haya justicia en Colombia, no va a haber paz. Los narcotraficantes saben que ellos trafican y que ellos muchas veces sobornan y que no les pasa nada, que la justicia no camina, que los procesos demoran 5, 8, 10, 15 años, que compran a los jueces, que compran a los fiscales. Una de las cosas que yo en la campaña le dije al presidente Duque aquí en Cartagena era que el país necesitaba urgentemente una profunda reforma a la justicia, que todavía la estamos esperando. Lógicamente que eso no es fácil,
Eso no es fácil porque las mismas cortes y muchas veces los mismos congresistas no permiten que avance una reforma a la justicia estructural. Eso es un asunto supremamente delicado en Colombia. Hoy vemos ese asunto del presidente Uribe. Todos los delincuentes, todos los bandidos que lo están acusando son comprometidos con actividades delictivas, narcotraficantes, y resulta que el magistrado de la alta corte, del tribunal de la corte de instrucción, de la corte, les cree a ellos todo y a una persona que ocupó la primera magistratura de la nación durante 2 periodos, 8 años, que fue una persona que tiene toda la credibilidad, ha sido una persona que después fue elegido congresista, una persona que siempre le ha respondido al país en todas sus incriminaciones. Resulta que le van a privar de la libertad. Ahí se ve desafortunadamente el sesgo político que tienen las decisiones judiciales. En este momento, lógicamente, le digo yo a Arturo que hay unos grandes magistrados que no se dejan manosear por ninguno, y que así es como uno tiene que verlos. Y si usted recuerda, pues yo toda la vida vi a los grandes magistrados de la Alta Corte Suprema de Justicia que asesinaron los del M-19, eran como unos dioses, porque eran unos magistrados respetables, responsables. Eran magistrados que uno los podía, les tenía admiración. Hoy en día, desgraciadamente, eso se ha perdido. Y vemos grandes problemas. Hoy escuchaba una queja de una pasante de judicatura donde un magistrado de una alta corte la acosaba sexualmente. No puede ser posible. Eso no pueden ser los magistrados de nuestro país. Como le digo, hay magistrados de muy buena calidad, pero hoy en día estamos viviendo una crisis enorme en la justicia. Ok, almirante. Siendo usted un falso positivo judicial, ¿considera imperioso que en Colombia deba haber una reforma a la justicia para crear una única corte? Eso personalmente considero que la Constitución del 91 hubo un gran error en ese asunto de generar esta gran cantidad de cortes como son el Consejo Superior de la Judicatura, supremamente cuestionado. El problema, el choque de trenes que se ha presentado entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Anteriormente, durante casi 100 años, el país funcionó con una Corte Suprema de Justicia como un órgano de cierre, donde había una sala constitucional, sin necesidad de ir a crear otra alta corte, con todo lo que eso devenga para el país en la parte económica. Fíjense qué tenemos hoy en día en la justicia de nuestro país, y todo lo sabemos los colombianos: Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, y ahora otra corte, otra ultracorte, la JEP. ¿Cuánto le vale al país este asunto? El problema es que el desprestigio de nuestras altas cortes es muy grande, y así es muy difícil de que en un país como el nuestro haya justicia. Yo soy partidario de que debería haber una sola corte como órgano de cierre, una Corte Suprema de Justicia con una sala constitucional, con magistrados de altos quilates, donde todo el mundo los vea como lo que son, unos altos magistrados, y que nadie puede entrar a manosear a nadie, ni menos aún ir a ser cuestionados. De acuerdo. Hoy en día considero que el bandido tiene más derechos que un delincuente. ¿Cómo podría cambiar esa narrativa siniestra de colocar a los buenos como malos y a los malos como buenos? Eso viene muy atado, Arturo, eso viene muy atado a la falta de justicia,
y a la calidad de pronto de algunos magistrados. Vemos con tristeza profunda, lo dice uno, con profunda tristeza, es magistrados, presidentes de la Corte Suprema de Justicia presos. Eso es algo que no le puede caber uno en la cabeza. Es magistrados que se fueron del país. Hay es magistrados, presidentes de corte que presos en la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque tristemente el afán del dinero, el narcotráfico nos ha hecho un daño enorme. Resulta que aquí todo se arregla con dinero. Aquí se acabaron los principios, se acabó la ética, se acabó todo. Aquí no puede una persona honesta ir a entregarse a la justicia, tal vez como lo hice yo, que fui creyendo que la fiscalía me iba a defender de ese montaje, y resulta que, como le digo, los delincuentes quedaron con toda la credibilidad, y yo, que era una persona, no tuve ninguna creencia ante la fiscalía. Tristemente, el dinero ha corrompido a la mayor cantidad de entes del Estado, desafortunadamente repercutiendo en las altas cortes, repercutiendo en los jueces de la República, en todos los estamentos del Estado. Ahí es donde el problema gira, porque no hay justicia. No hay justicia. Los muchos magistrados, muchos jueces, muchos fiscales saben y conocen cuánto vale un fallo. ¿Cuánto vale un fallo? Entonces, tristemente, y conozco varios casos de esos, volvemos como un círculo vicioso a que el problema grave de nuestro país es la falta de justicia. Ahí radica todo. De acuerdo. Almirante, tocando el tema de las protestas y sabiendo que las protestas es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos, sabemos que se espera en el mes de septiembre un grupo de personas salgan a las calles a protestar. ¿Usted cree que estas marchas están manipuladas por dirigentes políticos? Yo estoy seguro de que esas marchas tienen un trasfondo político. Indudablemente que sí tienen un trasfondo político. Lo que se está tratando es de mostrarle a la gente del pueblo, a los trabajadores, a la gente que realmente lucha por sobrevivir en este país, de que el gobierno no hace nada, de que el gobierno atenta contra ellos, siendo todo lo contrario. Y lo podemos ver en la última, lo que ellos llaman reforma pensional. Al contrario, lo que están tratando es de beneficiar a más gente en este asunto, pero ahí tenemos a la FECODE, tenemos varias organizaciones de los trabajadores respetables. Se les debe respetar su derecho constitucional a la protesta, pero a una protesta pacífica, porque el problema es que nosotros nos hemos vuelto autorización para que hagan las protestas pacíficas, como pasa con la señora alcaldesa de Bogotá, pero no les dice nada cuando destrozan todas las entidades bancarias, cuando destrozan el sistema de Transmilenio, cuando se destrozan las estaciones. Yo creo que la protesta se debe respetar, pero tiene que ser, vuelvo y le repito, una protesta pacífica, para evitar los problemas y los desmanes que se presentan siempre, y también a veces los excesos de la fuerza pública, porque ya y son colombianos, el ESMAD y los policías son colombianos y no pueden ser agredidos. La parte de esta propuesta han sido ataques para asesinar a los policías, asesinar a la fuerza pública, y detrás de eso estoy seguro de que hay personas que llevan un interés únicamente político. Desafortunadamente, le digo, Arturo, en este momento Colombia camina por una delgada línea por donde caminó Venezuela 1 año y medio antes de Chávez.
llegó un populista a ofrecer de todo, a ofrecer todo, a darles todo, a que el Estado les daba todo y se montan en el poder. Y mire, ahí lleva Venezuela 20 años de sudor y lágrimas y no han podido bajar a esos sinvergüenzas del poder. Aquí estamos pasando por una línea delgada, nos queda el año entrante, en esta época estaremos ya en campaña para Congreso y para Presidencia de la República. Y tristemente la pandemia no nos va a dejar de pronto muy bien parados y eso va a ser un asunto que puede favorecer los intereses del populismo para poder llegar a hacerse con el control político de la nación. De acuerdo, almirante. Almirante, desde su ámbito como exoficial de las fuerzas militares, en este caso la Armada Nacional, ¿cuál es su opinión cuando los senadores que gozan de faro moral y gozan de la impolutez del partido de las FARC dicen que ellos no reclutaron menores de edad, como querer tapar el sol con un dedo? Eso ocurrió también el día de ayer con el señor Timochenko. Timochenko. No reclutaron menores de edad, no abusaron de los niños. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Mire, Arturo, yo estoy seguro de que eso se veía venir, eso se veía venir. ¿Cómo nos van a decir los señores que están en el Congreso de la República? O mejor, ¿cómo van a reconocer que no reclutaron niños, que no violaron mujeres, que no hicieron abortos, que no violaron niños? Todas esas atrocidades durante 50 años se vienen cometiendo durante 50 años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con esos delincuentes de la FARC. ¿Usted cree que unos señores que están en el Congreso ganando 35 millones de pesos van a reconocer algún delito? Yo personalmente considero que el partido FARC tiene brazo armado y tiene brazo político. Eso se veía venir desde las negociaciones en La Habana. Ellos iban a aceptar, el gobierno iba a aceptarle todas las condiciones porque primero, considero que el señor de la calle, que ya iba para su tercer proceso de paz, no podía dejar que eso fallara. Y segundo, la ambición del señor Santos de ganar, no sé si un Nobel de Paz, o la ambición de ese egocentrismo de Santos. Entonces, lo que hicieron fue entregar al país. El país lo entregaron a la FARC. Es inconcebible. Si todos hemos escuchado, los colombianos, lo que dicen las señoras que están agrupadas en una corporación que se llama la Corporación Rosa Blanca, hemos escuchado las atrocidades que dicen las señoras de esas violaciones, de los abortos, de todas las cosas que dicen. Ahora el señor Timochenko nos dice que ellos no violaron, que ellos no reclutaron. ¿Cuántos? Es decir, hasta el momento, en los 2 años o 3 años que lleva ya el proceso de paz caminando y que lleva la gente, ¿qué fallo ha salido de ahí? Ninguno. La JEP fue creada para darle absolución absoluta a estos señores de la FARC. De eso no me cabe duda a mí y estoy seguro que a muchos colombianos. No cabe duda de que eso fue un tribunal de absolución. Y lógicamente que aquí en este caso el país sí tiene que estar pendiente porque nosotros somos signatarios del Tribunal de Roma, de la Corte Penal Internacional, porque si aquí no hay desafortunadamente justicia contra las víctimas de la FARC y global, ahí tendría que entrar la Corte Internacional a investigar, porque eso es una burla que hace el señor Timochenko, una burla. Lógicamente muchos entendemos que él no quiere dejar sus 35 millones de congresistas,
pero estuvo ante todo el país, de que digan que la FARC nunca reclutaron, nunca violaron, nunca hicieron abortos, nunca cometieron crímenes de lesa humanidad, si ese fue su devenir en la historia, en la desgraciada historia del grupo guerrillero. Ok, almirante. Almirante, a principio de este mes ocurrió un suceso desastroso para el Ejército Nacional, y es la muerte de 4 héroes de la patria en norte de Santander. Su misión, erradicar cultivos de coca. Fueron vilmente masacrados. Almirante Gabriel Arango Bachi, ¿considera imperioso la fumigación con glifosato? Yo realmente y estoy pendiente para pedirle por intermedio de una organización al alto gobierno, hombre, ¿qué estamos esperando para fumigar y no seguir exponiendo? Creo que ayer mataron, o hoy, dos soldados profesionales más que estaban trabajando en la erradicación de cultivos. Pero ¿cómo es posible que el gobierno pueda permitir esto? Tenemos que sacar a la gente que los estamos poniendo de carne de cañón, a sus familias, el dolor tan grande de que los estén asesinando impunemente. Entonces, Colombia no tiene otra alternativa sino fumigar el negocio que se armó con Santos de darle muchos recursos a la gente que se sometiera a hacer la erradicación voluntaria. Resultó una farsa, lo han dicho, porque le piden plata al gobierno dejando de cultivar en un lado y van a cultivar a otro. Lo ha dicho el mismo gobierno. Y piden plata porque dejaron de cultivar aquí, pero van a otra parcela y cultivan de otro lado. Entonces, la alternativa que tiene el gobierno colombiano es, hombre, proteger a nuestros campesinos, los que quieran hacerlo voluntariamente. El gobierno tiene la obligación de protegerlos. Hay que protegerlos, porque muchas veces, y usted lo sabe, esos campesinos nuestros están entre dos fuegos. Por un lado, la guerrilla los acosa y los amenaza, y por otro lado, el Estado. Pero hay que proteger, el Estado tiene que proteger a los campesinos y ayudarlos a que ellos mismos erradiquen y hagan una sustitución de cultivos. Pero el asunto es tan difícil y tan complicado que la sustitución de cultivos pueden hacerla, pero si el Estado o no hay cómo sacarle sus productos de allá, es muy difícil para que una persona o que una familia pueda subsistir. El Estado tiene que llegar a ellos, comprarles su cosecha para tratar de erradicarles esa gente al narcotráfico. Sin embargo, hay problemas, el narcotráfico los amenaza, nos mata a nuestros campesinos. Hay que protegerlos, a los que quieran hacerlo voluntariamente. Los que no, hay que fumigar necesariamente. No podemos nosotros continuar con 180, 200 mil hectáreas de coca, porque el país nunca va a salir de esta violencia. El combustible, y todo el mundo lo sabe, el combustible del conflicto armado en Colombia es el narcotráfico y la falta de justicia. Ahí radica todo. Yo soy partidario de que nos hemos demorado mucho. Al gobierno le quedan 2 años, un poquito menos de 2 años, para entregar un balance de cómo entregan los sembrados de coca en el país. De acuerdo. Almirante, ¿usted le gustaría en un futuro enrolarse en la carrera política? Lo he estado pensando, pero yo creo que yo mejor ayudo a que realmente la parte política camine como debe caminar en un país democrático, con principios, con valores, una política sana. Nos hace falta mucho, y quién sabe si de pronto ni usted ni yo lo vamos a ver, pero tenemos que tratar de los jóvenes, no el mal ejemplo, no que los señores congresistas, que fueron unos asesinos, violadores, los premien llevándolos allá, y a la gente buena las metan a la cárcel. Lo que tenemos que trabajar es en hacer política limpia,
política sana, para que es muy difícil hoy en día y en un estado de corrupción tan grande como el que estamos viviendo. Pero es bueno ayudar y colaborar para que el país, para que nuestro país salga adelante. De acuerdo. Almirante, ya concluyendo con la entrevista, en 3 palabras, ¿cómo describiría al expresidente Juan Manuel Santos? El que más daño le ha hecho a Colombia, la persona que más daño ha hecho a Colombia y el mentiroso más grande que ha tenido este país como presidente. De acuerdo, almirante. Almirante, ¿algo más que quisiera agregar a la entrevista? No, yo creo que, Arturo, me preocupa mucho el problema que estamos viviendo con, más que todo, con la justicia y los testigos falsos. Colombia no puede seguir creyendo en las personas que le quieran hacer daño a otra y contratan a un delincuente para que venga y hable mal del otro. Eso se tiene que corregir. Ese cartel, famoso cartel de falsos testigos en Colombia, se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Y lo más preocupante, la calidad de nuestros altos magistrados en las altas cortes. Eso es supremamente importante para la salud de la nación. Colombia tiene que volver a tener unos altos magistrados. Uno los veía como unos dioses, como unas personas donde muy difícil llegar, porque eran hombres, en este grave problema de polarización y en este grave problema que tenemos de falta de justicia en nuestro país. Almirante, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos concedido la entrevista. No, con mucho gusto, Arturo. Un saludo cordial para usted y todas las personas que lo ayudan a usted en argumentos y opiniones. Cualquier cosa, acá en Cartagena estamos prestos a colaborarles en lo que necesiten. Igualmente, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olviden seguirnos en las cuentas de Twitter y YouTube. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que tengan buena tarde.